Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Después de esta tan excelente exposición de Adrián Payne, que nos ha dejado a todas tan emocionadas y contentos por encontrar a alguien tan comprometido y tan claro en sus ideas, la verdad que muchísimas gracias. Quisiera presentar a otra antropóloga de la que tengo el enorme orgullo y placer de ser amiga personal, que es Nicole Salt. Y Nicole es también antropóloga egresada de UCLA, y ella ha hecho un trabajo doctoral basado en el pueblo zapoteco de Oaxaca, especialmente investigando el rol de la mujer en su aspecto de género, su rol de madrina, su imagen corporal y espiritual dentro de los pueblos, y es una activista de los pueblos originarios, especialmente en Perú, en Costa Rica y en México. Y bueno, hemos tomado como punto de partida para la charla un libro que se llama Celebremos, que ella escribió hace un tiempo, ayudó a compaginar junto con su madre, Helen Dratkovich, espero pronunciarlo bien, Nicole, y su mamá era docente en el área de la zona del área de la bahía, donde yo resido, en la parte de Mountain View, y trabajaba con grupos de estudiantes, de campesinos golondrinas y gente de el trabajo de los campos. Y bueno, Nicole ayudó, su mamá le pidió, después que ella se retiró de la docencia y fue a vivir a Costa Rica, que ayudara a compilar este libro, que es un libro bilingüe y está basado en 6 tradiciones del pueblo mexicano, de las cuales muchos de nosotros estamos muy familiarizados, pero sin saber realmente sus orígenes, que es, por ejemplo, la piñata, los mariachis, el Día de los Muertos, la figura de los padrinos y los gigantes bailando. Son algunas de las 6, los ejes en donde se basa este libro, que no se reduce solamente al pueblo mexicano, sino a todo la visión de Nicole se extiende a todos los países originarios, incluidos los aborígenes de Estados Unidos. Así que bueno, yo después de esta introducción me gustaría ya darle la palabra a Nicole para que ella nos hable de su libro y también de la palabra de su mamá, que es el legado. Como ella ya falleció, vamos a escucharla a su hija. No la veo a Nicole, ¿está? Sí, aquí estoy. Hola Nicole, qué gusto Hola. verte. Gracias, gracias por venir. No, pues gracias a vos por la invitación. Muy bien, muy bien. Bueno, cualquier corrección en la introducción que he hecho, o lo que vos quieras decir, y nos sería un placer escucharnos hablar sobre tu trabajo y tu libro. Bueno, muchas gracias y primero quiero saludar a Adrián Pine porque la conocí hace muchos años cuando estuve en el observatorio de la Escuela de las Américas visitando a Washington. Em, Mi mamá fue maestra de kinder por 35 años. Empezó en Minnesota y después en California, no solamente durante el año escolar, sino también durante el verano, para un programa especial de migrantes o trabajadores temporales. Y em, algo que mm, cuando pienso en mi mamá, siempre recuerdo que ella tenía esa visión tan amplia del mundo. Amaba la música y la música para ella era una puerta para viajar
y en la casa había música, ella ponía música de Sudáfrica, de Rusia, de Portugal, de México, y empezó a viajar a México y me llevó y, y también ella tuvo su buen compañero en el aula del piano mágico. Ella enseñaba a los niños con el piano y ella quería aprender el español para incluir el español dentro del aula y honrar a los estudiantes migrantes de México y otros países de Latinoamérica. Pero cuando ella se animó a ir a Costa Rica, empezó a hablar con la gente allá y ellos querían aprender el inglés y ella decía, pues en vez de hacer eh, un libro como los libros tradicionales, ella quería crear un libro bilingüe en donde uno aprende el español por medio o el inglés por medio de las historias de esas costumbres, porque ella tenía mucha curiosidad por la piñata, por ejemplo, de dónde viene. Y cuando ella preguntaba a gente en México, no sabían, ¿no?, los orígenes. Y desgraciadamente muchas veces cuando uno habla de tradiciones mexicanas, am, la gente cree que o dicen que viene de Europa y en realidad hay hay mucha influencia de las culturas indígenas en esas tradiciones. Entonces, cuando mi mamá me invitó, quería que yo le ayudara a hacer el libro, y yo me animé pensando en cómo recuperar esa información, eh, que, por ejemplo, el compadrazgo, las relaciones de madrinas y padrinos con sus comadres y compadres y ahijados y ahijadas, tiene antecedentes en México y en otros países desde hace mucho, mucho tiempo. Y eso influye también, bueno, la gente sabe que eh, el, ah, el Día de los Muertos tiene influencia azteca, pero la, la piñata, em, el compadrazgo, todo eso también tiene, y los mariachis tiene antecedentes indígenas. Y algo que mencionamos en el libro es, tiene un glosario de palabras que incluye palabras en purépecha, en náhuatl, en zapoteco, em, para que la gente vea la riqueza de la influencia de esas culturas en el español. Por ejemplo, tamale viene de náhuatl, de los náhuatl. Em, y bueno, eh, Sí, es precioso el libro, yo lo tengo y te lo agradezco muchísimo porque aparte voy a utilizarlo con mis alumnos, pero lo que me parece muy importante es que lo veo como una herramienta en este momento en que estamos viviendo un ataque directo contra la cultura y contra la lengua hispana para defender ese tejido emocional que hay en nuestra cultura, que por miedo y por una vergüenza sistemática que están queriendo implantar desde el gobierno y desde la represión, nuestra comunidad está sufriendo. Y entonces me parece que es un momento importante para destacar este libro, justamente incluso hasta el título, porque digamos, no tenemos nada que celebrar en este momento si nos ponemos pesimistas, pero digamos, sí tenemos la necesidad de celebrarnos para poder
cuidarnos entre todos y no dejar, ¿no?, que ese tejido se rompa. Entonces, bueno, me gustaría nomás escuchar tus ideas como antropóloga y como activista social. Aparte, Nicole también es fotógrafa, lo que hace que tenga una visión de la vida muy, muy bella. ¿Cómo, digamos, podemos, a través de entender nuestro lenguaje, preservar nuestro cuerpo afectivo? Y si bien no rescato un poco la idea de Adrian Pine, ¿no? De nada que pase por nosotros, sino retomar lo colectivo, cuidarnos como comunidad. Pues como alguien dijo hace rato en la charla, hablar el español es una forma de resistencia en los Estados Unidos. Y aún más, hablar el zapoteco, bueno, en zapoteco se dice diza, también es una resistencia aún más fuerte. Em, por ejemplo, un amigo totonaco a su hermano le mataron porque él fue un fundador de una estación de radio en Totonaco, en México. Y el, el puro hecho de mantener esos lenguajes es una resistencia tremendo. Y lo de el Día de los Muertos, por ejemplo, el domingo pasado, em, en la vigilia en solidaridad con Palestina, algunos miembros que son de ascendencia latina dijeron, ¿por qué no hacemos un altar en honor a los mártires palestinos? Y fue una cosa increíble que hicieron ese altar de varios pisos y mucha gente y llevó cosas, por ejemplo, una mujer llevó tamales, una mujer llevó ramas de árbol de olivo, llevamos fotos de los mártires y después una mujer de Sudán habló del genocidio allá y eso es una manera de resistir a la vez que uno está recuperando esas tradiciones. En Oaxaca también, después de un masacre que hubo en la ciudad, eh, cuando llegó el Día de los Muertos, mucha gente llegó a la capital y pusieron muchos altares para el Día de los Muertos en las calles en honor a los mártires del masacre. Y poco después llegó la policía a quitar a los altares, pero eso también nos demuestra el poder de esas tradiciones y, y me da una gran tristeza ver que muchos jóvenes están tan concentrados en los juegos de video o lo que sea y no están aprendiendo esas tradiciones de sus abuelos y bisabuelos y más allá. Y, y creo que en esos tiempos tan difíciles, aún más que nunca, necesitamos esas tradiciones para guiarnos por un sendero hacia el futuro. Sí, coincido y también incluyo lo que decía Adrian sobre el imperialismo y la noción tan acotada de lo que significa ser educado y aprender la educación, porque digamos hay un predominio de lo racional
en donde todo conocimiento que se escapa a ese iluminismo es visto como algo degradante, de superstición. Y bueno, me gustaría un poquito que nos cuentes tu experiencia viviendo en los pueblos en Costa Rica, en Perú, en México. ¿Cuáles son algunos de esos ritos o lecciones digamos, elementos que has ido tomando de ver de las mujeres de los pueblos, cómo ellas sostienen sus tradiciones y cómo eso cambia su vida? Bueno, hablando del rol de la mujer en el compadrazgo, escribí algo eh, bueno, el título es Llame la madrina y es sobre el rol de las madrinas como mediadoras por la paz cuando hay un conflicto. Un día estaba en una fiesta en la casa, bueno, en el patio de ese pueblo donde he vivido y unos hombres que habían tomado empezaron a revolcarse en el suelo y me llamó la atención que la reacción de las personas no fue llamar a la policía del pueblo, lo que ellos decían era llamen la madrina, porque su idea y en la práctica funciona que por más borracho que esté un hombre, tiene que obedecer a la madrina, más que la esposa, la mamá o quien sea, pero la madrina. Y sí, llegó la madrina y pudo separar a los hombres y regañarlos y calmar todo y siguió la fiesta. Entonces ese capítulo eh, explica los detalles de ese evento, pero el contexto cultural, de dónde viene ese poder de la madrina. Pero otra vez, desgraciadamente, ese poder de las mujeres se está disminuyendo porque en la cultura moderna, eh, pues eso es de las personas mayores y esa cultura moderna valora más a los jóvenes y podrían decir, no, pues, ¿qué me importa, no? Y me recuerda de lo que había dicho una historiadora mexicana sobre el, el machismo en México um, y en la cultura indígena y le estaba diciendo, mira, ese machismo de que hablan tanto en México no es que viene de la cultura indígena, fue eh, impuesta por los españoles, es parte de la colonización y uno lo ve en el racismo contra los palestinos y la xenofobia contra los musulmanes, diciendo que, bueno, dibujando a ellos como machistas em, y significa olvidar la historia y cómo la práctica de colonizar y imponerse es siempre oprimir a las mujeres. Y hay un dicho que indígenas en los Estados Unidos han dicho que un pueblo no se da por vencido hasta que las mujeres estén en el suelo. Y, y cuando uno lee la historia de mujeres indígenas en México, pues em, bueno, son tan valientes. Hay una profesora de etnohistoria que ha escrito un libro sobre el género en México
Y ella describe ejemplos que ella ha visto en los archivos en donde las mujeres utilizaban polvo de chile para echar en las caras de los españoles para defender a sus comunidades. ¿Y cuando hemos escuchado eso, el rol del chile para defenderse en un pueblo indígena? Pero es parte de lo que nos han borrado. Y hace 2 días estaba escuchando la charla de Ilan Pappé y lo que él menciona en parte de esa charla sobre el genocidio es, no es, además del genocidio, y existe la memoricidio, acabando con la memoria. Y eso es parte del genocidio, es borrar la historia, borrar los documentos, cerrar los museos, eh, para invisibilizar a la gente y que no queda nada que tiene que ver con esa cultura. Sí, 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 sí. También, bueno, gracias a vos escuché esa charla con Ilan Ah, Pappé y hice inmediatamente la conexión con el trabajo de invisibilizar la memoria que está queriendo llevar ahora a cabo Javier Milei en la Argentina. Y nos, de alguna manera, digamos, tristemente, pero eh, si se quiere, eh, es una situación en donde nos pone en un estado de alerta y de solidaridad con nuestros antepasados, porque nosotros durante mucho tiempo aceptamos la idea colonial de lo que es la historia y dimos por enterrado y decir, bueno, eso ya pasó, y sin embargo ahora estamos viendo, ¿no?, las consecuencias del genocidio donde se construyó nuestra sociedad y estamos viendo eh, los mecanismos de sistemas fascistas y sistemas dictatoriales y que imponen el terror, como los que vivimos durante la dictadura en los países de Latinoamérica. Y no es casual que estén queriendo borrar, ¿no?, las historias. Y bueno, relaciono obviamente al hablar del valor de las madres a las madres de Plaza de Mayo y a las abuelas de Plaza de Mayo, que en la época de la dictadura argentina fueron las que salieron a reclamar por sus seres queridos y las llamaron locas. Así que es eso también, la caracterización del lenguaje y la utilización del lenguaje, que está tan bien rescatado en tu libro y que es una herramienta de cuidado, ¿no? El tema de qué hacemos con el tratamiento del lenguaje y cómo hablamos, también significa cómo pensamos y dónde nos posicionamos, ¿no? El lenguaje y los símbolos, por ejemplo, trabajo mucho con el tema de las aves y lo que he observado es em, cómo los militares están utilizando los símbolos de aves para promover la guerra. Y si nos ponemos a pensar en los nombres de los armamentos, por ejemplo, Black Hawk Helicopter, em, en, ¿cómo se llama? El plan Cóndor, Sí, en Plan Cóndor, pero ah, Intifada electrónica. El otro día estaban contando que am, un hombre preguntó a su amigo cuáles son las aves que llaman la atención a tu hijo. Y el amigo le dijo, bueno, voy a preguntar a mi hijo. Y cuando su hijo le contestó, las aves que el hijo nombró eran eh, Black Hawk Helicopter, drones, todas eran armas bélicas. armamentos. Entonces lo que han hecho es armamentizando a las aves para el uso militar y
bueno, no tengo palabras para describir lo terrible que es eso, porque no es solamente utilizar la figura de un animal, pero las aves tienen un peso tremendo, un rol importante y simbólico en la cultura palestina y se relaciona con ángeles y también en las culturas de México, para los Bribri en Costa Rica, para las personas de habla quechua o aymara en el altiplano y como vos decías de plan cóndor. El cóndor es un animal majestuoso que representa los apu, los achachilas, los espíritus de las montañas. em, y los fascistas tomaron ese símbolo para utilizar en sus guerras y promover esa idea de em, vigilancia, de que uno no se puede escapar porque el cóndor ve todo. Y, y, hasta el Condortel fue el nombre del sistema de teléfono que los Estados Unidos ayudó para poner en el Cono Sur durante ese periodo. Sí, a mí, bueno, yo puedo estar horas hablando con Nicole, me resulta fascinante todo lo que uno está aprendiendo, pero sé que estamos constreñidos de tiempo, ¿no es cierto, Néstor? Y tenemos que ir terminando la reunión, así que quiero nuevamente mostrarles el libro Celebremos, We Celebrate. Es un libro bilingüe con ilustraciones de Nicole y con un hermoso glosario y que nos va a, me parece una belleza de acercamiento para, incluso para la cultura americana que está tan encerrada en su propio mundo y les haría también darse cuenta que tendrían que estar, creo yo particularmente, manifestaciones enormes por la paz y poner un coto a esta tragedia de ICE y esto no puede seguir siendo, me parece, un show de las redes, ver cómo están persiguiendo a nuestros compañeros y cómo podemos ser nosotros también víctimas de lo mismo. Así que bueno, Y el libro tiene una versión en audio también. oh, también sí, es verdad. Y Sí. está leída, me gustaría que lo aclares, que está leída por... Bueno, cada cuento está leído por alguien diferente, a algunas personas zapotecas, a un hombre chicano en California. Entonces, cada voz es distinta para que las personas que quieren aprender el inglés o el español se acostumbran a escuchar voces diferentes y no siempre la misma voz. Exacto, muy bien. Entonces, en vez de borrar los acentos, defendamos nuestros acentos, nuestros orígenes y la vida comunitaria. Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta para Nicole, si no, nos despedimos, pero lo dejo abierto. No sé, Mariano o quien, gente de la audiencia. Bueno, no, yo simplemente para agradecerle a Nicole y por supuesto agradecerle con este acento cordobés de Argentina. No, muchísimas gracias, Nicole, muy linda tu presentación. Y creo entonces, Adriana, que con esto cerramos, ¿no? Sí, ha sido realmente un encuentro muy hermoso. A mí me ha emocionado muchísimo. Le quiero agradecer muchísimo a Mariano por coordinar este hermoso encuentro. Adrian Payne, ha sido un gustazo enorme poder escucharte. Y Nicole, muchísimas gracias.
Y también quiero mandar un saludo enorme para Peter Reynolds, que es el compañero de Nicole, también antropólogo, y ellos están partiendo ahora hacia Costa Rica a hacer trabajo de investigación y bueno, mis mejores deseos para ese viaje, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, muy amable, Gracias. muy bien. Abrazos. Abrazos. Abrazos con mucho cariño. Muchas gracias, Nico.